Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema súper jugoso, uno de esos que nos encantan a todos los que seguimos el mundo de las telenovelas turcas. Hoy vamos a hablar de Can Yaman, el galán turco por excelencia, y de una revelación que ha dejado a muchos con la boca abierta. Sí, vamos a analizar esa famosa confesión de amor por Demet Özdemir, y cómo, aparentemente, este sentimiento habría afectado sus relaciones con otras mujeres. Prepárense porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, y les gusta el contenido sobre telenovelas, famosos, y todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Suscribirse es gratis y me ayudan muchísimo. Y no olviden dejar un like si disfrutan del contenido. Ahora sí, entremos en materia. Can Yaman, ¿quién no conoce a este hombre? Con su físico envidiable, su carisma arrollador y su talento actoral, ha conquistado corazones alrededor del mundo. Desde Erkencikus Pájaro Soñador, hasta Bay Jail Mr. Round, Can ha demostrado ser una estrella de primer nivel. Pero detrás de esa fachada de estrella de cine, hay un hombre con sus sentimientos, sus amores y sus desamores. Y es precisamente de esto último de lo que vamos a hablar. La chispa entre Can Yaman y Demet Özdemir, su CEO protagonista en Erkencikus, fue innegable. La química que tenían en pantalla era tan potente que traspasaba la pantalla. Los fans soñaban con que su romance fuera real, y los rumores no se hicieron esperar. Se hablaba de citas, de gestos románticos, de una posible relación fuera del set de grabación. La verdad es que al principio ambos mantuvieron una postura discreta, sin confirmar ni desmentir nada. Pero la expectación era máxima. La serie, un éxito rotundo, alimentaba aún más esta fantasía colectiva. Cada escena romántica, cada mirada cómplice, cada abrazo, era analizado al detalle por los fans, quienes buscaban pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Las redes sociales se inundaron de fotos editadas, vídeos compilatorios y análisis minuciosos de sus interacciones. Era una verdadera fiebre. Ahora, ¿dónde entra la confesión? Pues bien, en diferentes entrevistas con el tiempo, Can Yaman ha insinuado, a veces de manera directa, a veces de forma más sutil, el gran cariño y la fuerte atracción que sentía por Demet. Aunque nunca hubo una declaración pública de amor formal, sus palabras y sus gestos han sido interpretados por muchos como una confesión velada de sus sentimientos. Y es que ¿quién no recuerda las miradas cómplices, las risas compartidas y la evidente complicidad entre ellos? Era inevitable que surgieran especulaciones sobre una posible relación. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la ternura que irradiaban en cada escena, todo apuntaba a una conexión especial, a una complicidad que iba más allá de la mera actuación. Pero la historia no termina ahí. Lo más interesante y el motivo principal de este vídeo, es la supuesta influencia de este amor, o al menos de esta fuerte atracción, en otras posibles relaciones sentimentales de Can. Se ha especulado y mucho sobre cómo este sentimiento por Demet Özdemir podría haber afectado sus relaciones con otras mujeres, tanto antes como después de Erkencikus. ¿Será que el amor por Demet nubló la visión de Can ante otras potenciales parejas? ¿Se convirtió Demet en el arquetipo inalcanzable para otras mujeres? Hay quienes dicen que durante el rodaje de la serie, Can estaba tan enfocado en Demet que no prestaba atención a otras posibles conquistas. Su atención, sus pensamientos, su energía, estaban dirigidos hacia ella. Y aunque esto no está confirmado oficialmente, es una teoría que tiene bastante sentido, considerando la intensidad de la relación que se veía en pantalla. ¿Cómo podría un hombre estar abierto a otras posibilidades, si su corazón ya estaba ocupado por otra persona? La convivencia en el set, las largas jornadas de trabajo, la presión de las grabaciones, todo ello crea un ambiente propicio para que los sentimientos se intensifiquen. La línea entre la realidad y la ficción se difumina, y las emociones se desbordan. En este contexto, es comprensible que Can se sintiera atraído por Demet, y que dedicara toda su atención a ella. Las otras mujeres inevitablemente quedarían relegadas a un segundo plano. Después de la serie, las cosas no fueron diferentes. Se le relacionó con varias mujeres, pero ninguna de esas relaciones llegó a concretarse. Algunos argumentan que Can, todavía con sentimientos por Demet, no encontraba en otras personas lo que buscaba, esa conexión especial que había sentido con su compañera de reparto.
La sombra de Demet era alargada, y era difícil, por no decir imposible, encontrar a alguien que la igualara. Otros, más maliciosos, dicen que la imagen pública de Kan y su éxito con Erkendzicus alejaban a las mujeres, por miedo a ser comparadas con Demet o por el frenesí mediático que generaría cualquier relación con él. La fama, a veces, puede ser una trampa. La presión de los medios, el escrutinio público, la exposición constante, pueden ser un obstáculo para el desarrollo de una relación sentimental. Muchas mujeres, conscientes de esto, podrían haberse sentido intimidadas por la figura de Can Yaman, y haber preferido mantener la distancia. Además, es importante mencionar que, después de la serie, ambos tomaron caminos separados, tanto a nivel profesional como sentimental. Demet se casó y Can, aunque ha tenido algunas relaciones, no ha llegado al altar. Esto ha alimentado aún más los rumores sobre lo especial que fue, y sigue siendo, la relación entre ambos actores. El hecho de que Demet se casara, mientras que Can permaneció soltero, generó aún más especulaciones. ¿Fue Demet el gran amor de su vida? ¿Será que Can nunca superó esa relación? ¿O simplemente el destino quiso que sus caminos se separaran? Las respuestas a estas preguntas son inciertas, pero lo que sí es evidente es que la relación entre ambos dejó una huella imborrable. Por supuesto, estos son solo especulaciones, interpretaciones de lo que se ha visto y oído. No podemos saber con certeza lo que pasó por la mente de Can Yaman, ni la verdadera naturaleza de sus sentimientos por Demet. Pero lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre ambos fue muy fuerte, y que su relación, ya sea platónica o romántica, dejó una huella profunda en ambos. Las entrevistas, las redes sociales, los gestos, las miradas. Todo contribuye a crear una narrativa, a construir una historia. Y en esta historia, Can y Demet son los protagonistas de un romance que cautivó a millones de personas. Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo esto con el título de nuestro vídeo? Pues basándonos en estas especulaciones y rumores, podríamos decir que el amor, o al menos la fuerte atracción, que Can sentía por Demet Özdemir, de alguna manera, alejó a otras mujeres de su vida. Ya sea por su propia elección, por la comparación inevitable, o por el simple hecho de no encontrar la conexión que buscaba. La figura de Demet, idealizada por los fans y potenciada por la química en pantalla, se convirtió en un parámetro, en un modelo a seguir, en una vara con la que se medían todas las demás mujeres. La confesión, ya sea tácita o explícita, de Can sobre sus sentimientos por Demet, es un elemento clave en esta narrativa. Ha servido para alimentar la fantasía de los fans y para dar un trasfondo más emocional a su vida amorosa. Es como si, de alguna manera, el fantasma de Demet siempre estuviera presente, influyendo en las decisiones sentimentales de Can. El recuerdo de Demet, la imagen de Demet, la ausencia de Demet. Todo esto ha contribuido a crear un halo de misterio alrededor de la vida amorosa de Can. Es importante recordar que todo esto forma parte del mundo del espectáculo, donde las relaciones, los rumores y las especulaciones están a la orden del día. No debemos tomarlo todo al pie de la letra, pero sí podemos disfrutar de la historia, de la magia del amor y de los misterios que rodean a las estrellas. La industria del entretenimiento es un ecosistema complejo, donde la imagen pública, las relaciones personales y el éxito profesional están intrínsecamente ligados. Las estrellas son, en cierto modo, personajes creados para el disfrute del público, y sus vidas privadas se convierten en materia prima para las revistas del corazón y los programas de televisión. En resumen, hemos analizado la supuesta confesión de amor de Can Yaman por Demet Özdemir, y cómo este sentimiento podría haber influido en sus relaciones con otras mujeres. Hemos repasado los rumores, las especulaciones, y la innegable química entre los dos actores. Hemos debatido si esta fuerte atracción, esta conexión especial, pudo haber afectado sus relaciones, tanto en el momento de la serie como después. Hemos explorado las posibles razones por las que Can no ha encontrado el amor duradero, y cómo la imagen de Demet podría haber influido en sus decisiones. ¿Fue Demet el amor de su vida? ¿Fue su conexión tan especial que eclipsó todas las demás relaciones? Son preguntas que probablemente nunca tendrán una respuesta definitiva, pero que nos permiten adentrarnos en el fascinante mundo de Can Yaman y de las telenovelas turcas. Es un tema fascinante, ¿verdad? Un tema que nos permite adentrarnos un poco más en la vida personal de Can Yaman, y en los entresijos del mundo de las telenovelas turcas. Un tema que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor, la fama y la influencia de las relaciones pasadas en nuestras vidas.
Un tema que nos demuestra que incluso en el mundo del espectáculo, los sentimientos son reales y las emociones son intensas. Es importante destacar que en este tipo de análisis, es fundamental ser cautos y respetar la privacidad de los involucrados. No debemos caer en juicios apresurados ni en especulaciones infundadas. Lo que sí podemos hacer es analizar, debatir y reflexionar sobre lo que vemos y oímos, siempre desde el respeto y la admiración. Espero que les haya gustado el vídeo y que se hayan divertido tanto como yo al crearlo. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la relación entre Khan y Demet influyó en las relaciones de Khan con otras mujeres? ¿Creen en la fuerza de ese amor que traspasó la pantalla? ¿Les gustaría saber más sobre este tema? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.